Estamos hablando de Hechos, una iglesia de Hechos, mejor dicho, obviamente tomando a Hechos, y el otro día estuvimos viendo, no sé si se acuerdan, donde hay un hombre que está pidiendo a la entrada del templo. El templo es un lugar central en la ciudad, está pidiendo limosna, no puede caminar, hace años que no puede caminar porque su situación es de toda la vida. Y llega Pedro y Juan, entrando a la iglesia, lo miran, hace contacto visual con él, que seguramente nadie lo miraba, y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dice Pedro. Levántate y camina en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el hombre se levanta. Y lo que hace Pedro es tremendo, le da la mano, los mira a los ojos y lo levanta con la mano, y el hombre entra al templo a celebrar. Y todo el mundo está celebrando y todo el mundo asombrado, gente se suma, se agrega, y cuando uno dice, bueno, están todos felices, sí, esto es increíble, escúchame, hay un par que no están muy contentos. Y vamos a ver, siempre vieron qué cosa, ¿no? Yo llegué a esta conclusión, hagas lo que hagas, siempre alguien va a decir que no le gusta. Hay que acostumbrarse a eso, ¿no es cierto? No, en mi casa me tengo que acostumbrar a eso. Digo, ¿les gusta el postre? Hice un postre. ¿Cuál es? Y dije, ¿cómo? ¿Probala primero? No sé si me gusta. Sí, pero es espectacular. Siempre alguien se queja por algo. Pero eso es así, somos los seres humanos. Y así somos los argentinos. Y así es el mundo entero. Me parece que es un tema del ser humano. Si quieren anotar el título, porque ahora vamos a escuchar de qué se trata este texto que vamos a ver hoy, pero es una comunidad valiente. Una comunidad valiente, lo titulé de esa manera porque van a ver la valentía que tienen estos primeros que inician la iglesia junto con un montón de otros. Pero vamos al texto ahora y lo va a leer acá Sandra. Pedro y Juan estaban hablando todavía con la gente cuando se acercaron algunos sacerdotes y saduceos y el jefe de los guardias del templo. Estaban muy enojados porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan, pero como ya estaba anocheciendo, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Sin embargo, al escuchar el mensaje que daban los apóstoles, muchos creyeron en Jesús. Ese mismo día, el grupo de los seguidores de Jesús llegó como a 5.000 personas. Al día siguiente, la Junta Suprema se reunió en Jerusalén. En la junta estaban los líderes del país, con sus consejeros y los maestros de la ley. Allí estaba Anás, que era el jefe de los sacerdotes, junto a Caifás, Juan, Alejandro y los otros sacerdotes principales. Pedro y Juan fueron llevados a la presencia de todos ellos, los cuales empezaron a preguntarles: ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? Entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros: Señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, completamente sano, gracias al poder de Jesús de Nazaret, el Mesías. Ustedes ordenaron que a Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación. Se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado con Jesús y no podían acusarlos de nada porque allí, de pie junto a ellos, estaba el hombre que había sido sanado. Muy bien, gracias. Está claro el panorama, ¿no? Unos celebraban y entraron al templo, bien, qué bueno, y aparece el poder. Aparece el poder. Y si ustedes miran acá el texto, es tremenda la situación, porque los apresan, los meten en la cárcel, y como era tarde,
los van a sentenciar o los van a acusar al otro día, así que se comen toda la noche en la cárcel y al otro día lo que van a hacer, se van a enfrentar a los líderes religiosos, a los líderes del país, ahí decía, es decir, están frente a la gente que tiene mucho poder de decisión y mucho poder en general. Y ahí está Pedro y Juan, pescadores. Hace poco estaban con Jesús. Y estos mismos son, como bien dice ahí Pedro, son los que llevaron a Jesús a la cruz. Los que lo acusaron, sentenciaron, y ahora están parados ahí. Y eso es lo que a mí me asombra, es esto. Pedro no es el mismo. Y Juan tampoco. Este Pedro no es el Pedro que negó a Jesús. No es el mismo. Es el mismo, pero está transformado en otro Pedro, que ahora sin miedo se enfrenta a todos estos tipos y les dice lo que les dice. Y acá quiero decir algunas cosas y les quiero decir que no voy a decir todo de este texto porque lo vamos a continuar el próximo fin de semana con algún agregado de más texto, pero hoy no vamos a decir todo lo que hay, porque hay varias cosas acá y no tenemos tanto tiempo para decir. Pero lo primero que me parece que quisiera mencionar sobre Pedro y Juan y toda esta situación es esto. Una comunidad valiente se mete en lío por convicción. Eso es lo que yo puedo deducir de acá. Una comunidad valiente se mete en lío por convicción, no por equivocación. Una cosa es meterse en lío porque me equivoqué. Me metí en un lío bárbaro. ¿Vieron? A veces uno se mete en lío porque no sabe. Estos se meten en lío porque tienen una convicción. Ellos podrían haberse callado, podrían haber, no, le das unas monedas, ¿qué no tenés en la moneda, Pedro? Tirale una moneda y listo, ¿qué te vas a hacer armando lío? Se mete en lío por convicción. Ahora, ¿qué tiene en la cabeza y en el corazón Pedro y Juan que dicen, nosotros no nos importa, vamos a hacer lo que nosotros creemos, como nos enseñó el maestro? Y esto provocó esto. Estaban muy enojados los líderes porque Pedro y Juan enseñaban que los muertos podían resucitar, así como Jesús había sido resucitado. Entonces apresaron a Pedro y a Juan. Dijeron esto y para colmo habían sanado a un tipo con el poder de Dios. Escúchenme una cosa, se armó un lío bárbaro. Para estos hombres religiosos, los saduceos, la resurrección era chino básico. No lo creían. Y yo diría que si nosotros hubiésemos estado ahí, capaz que tampoco. Nosotros porque tenemos el diario del lunes y tenemos fe y creemos esto. Pero más de uno dice, no resucitó Jesús. Fue un grande, pero no, ahí no. Pero, ¿saben qué pensaba? El mensaje que ellos anuncian, que para algunos es bendición, para otros no lo es tanto. Y yo anoté esto para considerar. El mismo mensaje que muchos reciben con celebración, otros reciben con oposición. Pero Pedro y Juan tienen una convicción y no les importa. Acá hay un grupo que se opone y hay un grupo que celebra. Y yo quiero decirles hoy que eso es lo que muchas veces produce el anuncio y vivir el reino de Dios. Una mezcla de las dos cosas. Algunos lo van a celebrar y a otros, si lo hacemos bien, les va a molestar. Y debemos saberlo eso. Yo me lo tengo que recordar. Pero ellos tenían una convicción. Groucho Marx, de los hermanos Marx, no el otro Marx, dijo lo siguiente: estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. A mí me encanta eso, ¿no? Era un fenómeno. Los hermanos Marx eran un fenómeno. Este es un fenómeno. Ese es el bigotito que fumaba unos cigarros grandotes, no sé si lo ubican. Dice esto: estos son mis principios, pero si no les gusta tengo otros. Pero Pedro y Juan dicen: estos son nuestros principios. Si no les gustan, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Nosotros nos metemos en lío, estamos convencidos que esto es lo que creemos, estamos convencidos que esto fue lo que Jesús nos enseñó. Si nos quieren meter en cana, no hay problema. No vamos a transar, no vamos a negociar. Y sí, vivir los valores del reino tiene su costo. ¿O acaso nos invitaron a un picnic? Jesús dijo: seguime. Y seguime tiene dos cosas. Por un lado, seguime es conocerlo a Él. Y por otro lado, es meternos en un lío atómico. Y les digo, cada día que yo pienso lo que realmente Jesús nos invita a hacer, más vale quédate en tu cama.
Anoche, vieron que ayer estuvo feo, hoy hace frío, pero ayer realmente feo, ¿no? Entonces yo decía a los hermanos que vinieron anoche, digo, la verdad que fueron muy valientes. Me estaba acordando de esa historia donde la mujer le dice a un hombre, le dice, Juan, tenemos que ir a la iglesia, es domingo. No tengo ganas, dice Juan. Juan, dale, tenemos que ir a la iglesia. No tengo ganas. Juan, tenemos que ir a la iglesia. No tengo ganas. Juan, sos el pastor de la iglesia. Ahora, eso es un costo re chiquitito, ¿no es cierto? Sí, hoy no tengo ganas. Pero ¿qué pasa cuando ese Juan que no quiere ir a la iglesia es uno de nosotros que dice, Señor, ¿vos me pedís esto? Que no ponga primero ciertos valores que nos venden acá y que yo pierda para que otros ganen. Exactamente. Que yo tenga menos dinero o cosas, no tantos privilegios para que otros se beneficien. Exactamente. Bienvenido a mi reino. Tiene un costo. Saben, yo les invito a siempre recordar esto, que cuando ven Made in China, en China hay 100 millones aproximadamente de cristianos. 100 millones, 2 argentinos y un poco más. Pues son tantos que nadie se da cuenta. No es que nadie se da cuenta, pero digamos, es un porcentaje, pero 100 millones. En este último tramo de este tiempo, de estos años, han tirado abajo algunas iglesias. ¿Saben por qué? Porque los que van a esa iglesia hicieron lío. Mientras se quedaban adentro de la iglesia cantando cancioncitas y haciendo una pequeña reflexión, no hay problema. Cuando salen estos chinos a empezar a compartir esto afuera, se empieza a armar un poco de lío. Y llegaron un día a la iglesia, les habían tirado el edificio abajo en varios lugares y empezaron a perseguir a algunos. Ahora, siempre hubo persecución en China, después se aflojó y ahora parece ser que algo está sucediendo, ¿no? Ni que hablar Siria, y en Irak y en varios lugares han crucificado a cristianos en los últimos años. Crucificados, escuchen lo que estoy diciendo, han crucificado familias enteras en Irak, cristianos. Y nosotros hoy domingo en la mañana estamos acá plácidamente sentados con este lugar y con esta música y estamos, ¿qué? Pero me enteré de otra cosa. Me enteré de un pastor en la provincia de Buenos Aires, más cerca de Buenos Aires, que tiene una iglesia en un barrio. Y decidieron tomar una decisión que les complicó la vida. Una iglesia pentecostal. Son más o menos 50 y el pastor un día dijo, muchachos, tenemos que hacer algo, la iglesia, le dice, tenemos que hacer algo por los chicos que se drogan acá en este barrio. Y decidieron, esto lo escuché hace poco, decidieron empezar a hacer algo, a trabajar con los chicos estos y empezar a arrimarlos y acercarse y hacer algo. Y saben que pasó un tiempito y le golpearon la puertita al pastor. Y dijeron, pastor, quédese predicando en la iglesia, haga la música hasta la hora que quiera. Pero acá no se meta. ¿Quién les parece que se lo dijeron? Los que la venden. 2 más 2, 4. Entonces el pastor, frente a esta amenaza, delante de la iglesia, domingo siguiente, le dice, miren, hermanos, me han amenazado. ¿Qué hacemos? Yo me la banco, dice el pastor, pero no quiero provocar esto para ustedes. La iglesia le dijo, vamos adelante, pastor. Estoy hablando de provincia de Buenos Aires, Argentina, cerca de Buenos Aires. Entonces siguieron. Y en la misma semana lo golpearon al hijo de él, lo agarraron a palos. Le rompieron la pierna y lo dejaron, estuvo como 2 meses internado. Y dicen, esto recién empieza, pastor, Hasta el día de hoy, el pastor dice, me la sigo bancando, y la iglesia dice, vamos para adelante. ¿Qué entendieron? ¿Qué entienden estos hombres? Pedro, Juan, los que viven en China, Siria, Irak, o el que vive acá nomás en un barrio argentino que dice, yo me la banco y yo voy a hacer. ¿Por qué se mete en lío? Porque tiene convicción. Porque hay algo adentro de su corazón que dice, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Y por eso me pregunto, ¿en qué líos nos metemos nosotros por convicción? ¿En qué líos nos metemos nosotros por convicción? Yo en primer lugar. Generalmente no nos queremos meter en líos, ¿vieron? Dice, no, el famoso no te metas.
El famoso no te metas nos ha dicho mucho mal a los argentinos. No te metas, no. Y Jesús dice, métete, perdelo todo y gánalo todo. A mí me conmueve y me alegra que Pedro y Juan nos den esta lección. Segunda cosa, una comunidad valiente utiliza el poder para bendición. Una comunidad valiente utiliza el poder que tiene para bendición. Acá le dicen, ¿quién les ha dado permiso para enseñar a la gente? ¿Quién les dio poder para hacer milagros? A mí me encanta cómo nos provocan acá. Es hermoso. Ellos usaban, ¿para qué usaban el poder ellos? ¿Para qué usaban el poder? ¿Y los otros? ¿Y los religiosos, los demás? ¿Para qué usarían el poder? O sea que, ¿para qué? Para presionar. O sea que vos tenés dos grupos acá. Un grupo con mucho poder económico y político y religioso que usan el poder para oprimir. Y el otro, los 12 o 3 o los 60, ahora se suman un montón, pero ellos dos usan el poder para bendecir. Miren qué diferencia. Para oprimir, para bendecir, para oprimir, para bendecir. Entonces les dicen, ¿con qué autoridad? ¿Vieron cuando dicen las películas así? Dicen, ¿vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Eso le están diciendo. Che, ¿ustedes saben quiénes somos nosotros? A ustedes se les corta esto, ¿eh? Están locos. Pero Pedro y Juan no les importa. Porque ellos saben que su poder está para esto, para que el que no puede, pueda. Ellos, Pedro y Juan, dicen, ¿saben para qué usamos nosotros el poder que tenemos? Para que el que no puede, pueda. Y acá hay un hombre que no podía ni caminar durante años, y en el nombre de Jesús lo levantamos. Y usamos dos cosas. Usamos el poder del Espíritu y usamos la autoridad y el poder de Jesús. Y por eso acá, muy valientemente, frente a estos poderosos, que yo diría, estos poderosos son celosos, envidiosos y muy peligrosos, pero este no es el mismo Pedro y el mismo Juan. Y le dicen, entonces Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros, señores, ustedes nos preguntan acerca del hombre que está enfermo y que ahora está sano. Ustedes y toda la gente de Israel deben saber que este hombre está aquí, completamente sano gracias al poder de Jesús de Nazaret. ¿Quién? Lleno del poder y usan el poder de Jesús. Y a mí me encanta porque Pedro les responde como respondía Jesús. ¿Vieron que a Jesús le preguntaban y él salía por otro lado? Acá hizo lo mismo Pedro, aprendió recontra bien. ¿Por qué no nos dice, bueno, el poder nos dio el Señor? Dice, ¿ustedes me están hablando de este que ahora camina? ¿Vieron que no le preguntaron eso? No le preguntaron eso. Dijeron, ¿con qué poder? Él está diciendo, ¿ustedes me están preguntando por este? Bueno, yo les voy a decir con qué poder. Con el poder que nos dio este Jesús. Y lo dijo lleno del Espíritu. Todos nosotros tenemos poder. ¿Vos tenés poder? Nosotros tenemos dos tipos de poder. Bueno, varios poderes tenemos. Pero los cristianos tenemos, ¿estamos de acuerdo que si tenemos su Espíritu tenemos poder? Tenemos el poder de Jesucristo en nosotros, pero también tenemos el poder que nos da simplemente la vida. Tenemos una combinación tremenda. Por ejemplo, ¿un docente tiene poder? Vos entrás a un salón y podés bendecir mucho con una palabra, con un gesto. Yo me di cuenta del poder que tiene un docente. Un docente habla, y lo digo por mis propias hijas y por mí cuando fui estudiante y me doy cuenta enseñando muchas veces. Uno dice, che, es tremendo lo que podés decir y afectar para bien o para mal a personas. Pero digo, uno que tiene un negocio, ¿no tiene poder? Sí, tenés el poder para hacer mucho bien o mucho daño. Nosotros acá todos nosotros tenemos dones, capacidades, profesiones, y todo eso es poder. Y el simple hecho de ser un ser humano es tener poder. Poder para bendecir o poder para dañar. ¿En qué usamos nuestro poder? ¿En qué usamos nuestro poder?
El del medio es Mariano, el papá de 2 chicos. Facundo, el más chico, y el más grande, Tomás. Hace unos años atrás, no hace mucho, él llevaba a sus 2 hijos a fútbol. No tenían ningún problema económico, al contrario, viajaban siempre bien, iban a Brasil, acá, allá, toda la vida armadita, perfecta, porteño, bien, ¿no? Socialmente, ningún problema. Lleva al hijo, siempre a los 2 hijos, a jugar al fútbol. Los lleva a un lugar, a un barrio que nunca habían ido, a jugar un partidito en la mañana. Él dice, chicos, los vengo a buscar dentro de un rato. Entonces, se empieza a ir. Y cuando se está alejando, 15 minutos más o menos, el menor, acá Facundo, lo llama al padre y dice que el más grande, 18 años, Tomás, dice, papá, se cayó en el piso, Tomás, y no responde. Entonces el padre dice, ¿cómo que no responde? Pega la vuelta, vuelve a la canchita, cuando lo encuentran ahí, se había muerto. Muerte súbita. El problema era que nadie sabía hacer reanimación. Y no había unos aparatitos que no me... Voy a buscar la palabra, a ver si lo encuentro. Se llama... ¿Ustedes saben? Ese. Muy bien. No había nada nada. Murió ahí. Y un tipo, un papá que tenía todo bien, todo acomodado, ningún problema de plata, nada. De repente, no está el hijo. Pasó el tiempo y como era una familia muy deportiva, él dijo, lo que más fuerte me conectaba a mi hijo era hacer deporte juntos. Entonces decidió unirse a una cosa que se llama Ironman o Ironman, no sé cómo ustedes prefieran que lo diga. Y fue a Brasil, compitió, después a Mar del Plata y se dio cuenta de una cosa, yo puedo usar este deporte que me conecta de alguna manera a mi hijo para hacer el bien. Y va a transformar el dolor que tiene para hacer el bien. Y empezó a correr en esto y también, este es él y este es él de acá también, empezó a nadar acá, inclusive acá en Mar del Plata. Estos de acá en Mar del Plata, y él dijo, voy a proponer a través del deporte, y se metió en Facebook, abrió un lugar, un sitio ahí donde dice Carreras por Tomás. Y es para concientizar sobre, a saber, preparar personas para hacer reanimación y tener lo que se necesita. Y él en acá, se los leo, dice que abrió este lugar en Facebook, donde además comenzó a comunicar aspectos de prevención y de muerte súbita. Y de a poco se fue juntando gente. Y después me enteré que hay una ONG que se llama Sonrisas, una asociación civil sin fines de lucro que se centra en su acción en niños en situación de riesgo y que enfrentan las consecuencias de la pobreza y la exclusión. Y la cosa es que empezó a asegurarse que en todos estos barrios, quizás más carenciados, tuvieran lo que se necesita para, si pasa algo así, sepan qué hacer al menos. Y dice esto, Mariano. Entendí que esto era un camino de ida en la prevención para que haya la menor cantidad de Tomases en el futuro y que lo único que podía hacer con la muerte de mi hijo era transformar el dolor en algo que ayude a que otros padres no pasen por lo que yo tuve que pasar. Ahora vivo el día a día y trato de que no les pase a otros lo que le pasó a mi hijo. Lo extraño mucho y lo sueño. Se fue su envase, pero su alma sigue viva. Le pasan cosas a la gente. Y a vos, a mí también. Pero inclusive el dolor puede ser algo que se convierte en poder para hacer el bien. ¿Y sabe qué pensaba? Esto. Todos los días tenemos poder para alegrarle la vida a alguien. Y todos los días tenemos poder para llorar con el que llora. Ayer a la mañana me levanté, dije, tengo que predicar 2 veces, hay asamblea a la tarde, voy a ir tranqui, pero al ratito me enteré, nos enteramos con Fabio esta semana, él también fue, que había 2 hermanos nuestros que tienen a sus papás internados, graves. La importancia de ir a llorar con los que lloran o acompañarlos en ese momento es tan tremendo. Lo sé porque yo lo pasé. Y también la bendición de que vengan y lloren con uno. Todos los días tenemos poder para acercarnos al que se siente solo. Todos los días tenemos poder para acercarnos al que se siente solo. Todos los días tenemos poder para abrazar a quienes sufren.
Todos los días tenés poder para hacer el bien a muchas personas. Y por eso creo que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacemos con el poder que tenemos? ¿Qué hacemos con el poder que tenemos? El poder de Dios y el poder de la vida. El poder de esas cosas que tenemos y que somos. Tercero y último. Una comunidad valiente denuncia con la acción. Una comunidad valiente denuncia con la acción. Y miren, el enfermo está sano, es un hecho. ¿Y saben por qué está sano? ¿Y por qué está sano ese hombre que no podía caminar? Porque acá hubo una acción concreta. No hubo el viribiri, ¿vieron? No es que se les puso a predicar Pedro y Juan. ¿Qué necesitas? Necesito plata. No, vos necesitas caminar. Toc, y lo levantan en el nombre de Jesús y entra a celebrar. Hubo una acción concreta. Ahora hicieron una denuncia. No sé si se dieron cuenta. Hicieron una tremenda denuncia por medio de la acción, no la palabra. Después vino la palabra, pero primero fue la acción. Y por eso dice, ustedes nos preguntan acerca del hombre que estaba enfermo y que ahora está sano. ¿Me preguntan por esto? ¿Por esta persona que ahora puede caminar? Sí, acá está la demostración. Ahora hacemos la denuncia. Y me hace recordar, una vez vino acá, años atrás, un teólogo. Hicimos una academia teológica y dijo esto, que Jesús nos enseñaba a hacer, luego explicar. Jesús hacía y después explicaba. La iglesia, históricamente, durante años, para mí, muchas veces ha tenido mucho, los chicos dicen, y anoche lo certifiqué, acá tenemos uno que los adolescentes jóvenes me van a decir que se sigue usando esta palabra, mucho chamullo y poca acción. Cuando una iglesia hace una marcha por algo, cuando los cristianos hacen una marcha por algo, yo a veces me pregunto y lo miro y digo, bueno, bien, dale, hagamos una marcha. Bueno, pero ¿ustedes qué hacen? Yo si lo miro de afuera, 2 segundos, diría, ¿pero ustedes qué hacen? ¿Están solamente para salir a la calle y protestar? Es decir, el aborto tal cosa, esto tal otra. Salen, ¿pero qué hacen ustedes? Y si a nosotros nos dicen, ¿a qué se dedican ustedes? ¿Qué le decimos? ¿Cantar el domingo en la mañana y hablar un rato? Y cuando no nos parece bien algo, vamos y protestamos y hacemos. ¿Esa es la denuncia? O la denuncia es hacer y luego explicar. Y ves, acá está, este hombre estaba sano. Me lo pregunto, y me lo estoy preguntando en mi corazón en estos tiempos que vivimos. Primero la acción, luego la denuncia. Las evidencias están a la vista, el enfermo está sano, los líderes religiosos que dicen conocer a Dios quedan expuestos. Y les molesta muchísimo eso. El bien expone el mal. Encontré un proverbio que ustedes me preguntan dónde lo encontré, no lo sé, porque no está en la Biblia. Y debe ser de por ahí. Y les voy a advertir que no es muy fino. ¿Está? Ya les advertí. No está en la Biblia, no es muy fino, pero dice así. Es un proverbio de por ahí. La luz delata a la rata cuando alumbra la caca. Debe ser de la India de esto, pero no es. No sé de dónde lo saqué, capaz que apareció en mi cabeza. Pero la luz delata a la rata cuando alumbra la caca. ¿Saben que el otro día tenemos ratas en nuestra casa? En el patio. ¿Cómo lo descubrimos? Por la caca, muy bien. Vos dijiste esa palabra. ¿Por qué? ¿Pero saben por qué? Porque en el pasillo, si vos entras, nosotros tenemos la casa arriba, patio abajo. Cuando vas por el pasillo, hay un momento del día donde el sol alumbra. Y yo venía caminando así, había llevado el perro al fondo. Cuando vengo caminando, el sol justo daba en un costadito y miré así, de casualidad. Dije, uy. Y dije, acá hay ratas. ¿Y por qué pude saber que había ratas? Porque el sol iluminó lo que ellos sacan. ¿Y saben qué pensaba? Pedro y Juan hicieron exactamente lo mismo. El bien delata y expone al mal de los demás. Unos usan el poder para bien, el otro lo están usando para el mal. Unos están haciendo una obra tremenda, los otros solamente quieren dominar y oprimir a los demás. Se nota cuando lo vivís. Es la mejor manera de poder denunciar. Y por eso
ustedes ordenaron, ahora sí, les va a decir, Pedro le va a cantar la justa, ustedes ordenaron que Jesús lo mataran en una cruz, pero Dios lo ha resucitado. Ustedes han actuado como los constructores que rechazaron una piedra, que es Jesús, obviamente, y luego resultó que esa piedra llegó a ser la piedra principal que sostiene todo el edificio. Solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios, y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. No es que no les cantó la justa, les dijo todo eso y se arriesgó la vida, pero acá había evidencia. Y por eso esto, y no podían acusarlos de nada, porque allí de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado. Acciones concretas, y por eso se tuvieron que callar. Nosotros denunciamos con nuestras acciones. Hacemos el bien con nuestras acciones, pero también es de una manera de denuncia. Me lo pregunto. ¿La conocen a esta chiquita? Se llama, todavía vive, ahora les voy a mostrar otra foto de ella ahora. Se llama Claudette Colvin. Una chiquita, cuando era así, 15 años, en Estados Unidos, vivió en Alabama. Ella iba a una iglesia que conocía a otra señora que se llamaba Rosa Parks, que después va a ser muy conocida también. Y después otro señor que va a aparecer también. Pero resulta que ella, chiquitita, 15 años, iba al colegio. Y ustedes saben que en esa época en Estados Unidos, los de color, los blancos, iban adelante y los negros atrás. Si entraban más blancos, los negros tenían que ir más para atrás. Y si tenían que ir parados, se paraban. Y si no, tenían que bajarse. Era así. Bueno, se sube al colectivo. Había mucha gente, pero consiguieron 3 lugares así. 4 lugares. Eran 4 amigas. Ella y 3 amigas. Estaban en fila, así. 2 asientos acá. Ellas se en fila. Estaban bastante atrás, pero se empezó a llenar de personas blancas. Entonces el conductor dice, chicas, para atrás. Entonces las 3 amigas de Claudette se van para atrás y quedan paradas atrás. Y Claudette se queda sentada. No, este no fue el caso. No, ella está sentada así y dice, yo de acá no me muevo. Entonces el chofer le dice, piba, ¿me escuchaste? Para atrás. Y la chiquita adolescente de 15 años dice, yo de acá no me muevo, yo tengo derechos constitucionales. Ella había leído de grandes hombres que habían hablado sobre este tema. ¿Saben dónde lo aprendió? En la iglesia. De negros, no de blancos. Y tenía algo adentro de ella. Y saben, el chofer buscó a la policía y donde paró, así vio a la policía, paró, el chofer le dice a la policía, acá tenemos un problema. La policía se subió, la arrestan, le ponen las esposas, la lleva a una cárcel de adultos y la meten en una celda sin colchón, sin cama, sin nada, toda la noche. 15 años. Le querían dar de comer y la piba se plantó y dijo, no, yo no voy a comer, ni eso. Entonces al otro día aparece la mamá y el pastor de la iglesia. Y la mamá lo mira y le dice, lo lograste. ¿Por qué? Porque la madre cuenta que siempre fue rebelde esta chica y siempre decía, yo tengo derechos, mamá, yo tengo derechos. Y ahora la mira la madre y dice, ahora sí que lo lograste, le dice, no, la madre, vieron cómo son, muy expresivos. Y el pastor ahí la llevaron a la casa, pero ¿saben qué pasó? No quisieron decir mucho porque estaba embarazada. Y no se sabía quién era el padre. Y dijeron, si decimos algo sobre esta situación, se van a agarrar de que está embarazada y que toda su familia es un lío. Se quedaron callados. 9 meses más tarde, acá está ella ahora de grande. 9 meses más tarde, año 1955, 9 meses más tarde, cuando ella estaba teniendo el hijo, sale una mujer de la misma congregación llamada Rosa Parks. E hizo exactamente lo mismo. Y se armó un revuelo. ¿Saben por qué no se sabe? Recién en el 2009 se supo la historia de Claudette, la anterior. No se supo nunca. Siempre la famosa fue ella, esta, que fue tremendo lo que hizo.
se plantó y dijo, yo lo mismo, no me voy a mover de esta silla, no me voy a mover, yo tengo derechos. La inspiré una chiquita de la misma congregación de 15 años. Esta mujer falleció hace poco. Acá está, le dieron todo un premio, ¿no? Pero ¿saben? Mientras ella hizo esta protesta que revolucionó a Estados Unidos, esta mujer que hizo exactamente lo mismo, inspiró en el corazoncito a uno de los más grandes de la historia. ¿Lo conocen? Claudette y Rosa Parks eran conocidos de Martin Luther King. Y Martin Luther King se inspiró en ellas dos y dijo, yo tengo un sueño. Usaron el poder y la denuncia para hacer el bien. Pero les voy a decir una cosa. Yo vi hace poco un reportaje, creo que se lo dije, a la hija de Martin Luther King. Hace muy poco en una iglesia. ¿Y saben lo que más le dolió a la gente negra de las iglesias? Que los hermanos blancos de las iglesias no hicieron nada. Ellos pensaron, cuando hagamos este lío, los hermanos blancos se van a avivar y se van a unir. Resulta que muy pocos blancos de las iglesias los acompañaron. Y los pocos que lo hicieron se la vieron muy fea. Y por eso yo creo que la denuncia que hizo Claudette con sus 15 años no fue no solamente a la democracia de Estados Unidos y bla, bla, bla. Fue una denuncia a la iglesia de los blancos. ¿Qué entendieron ustedes del Evangelio? Y de las buenas nuevas. Y de los derechos de los seres humanos. Y por eso me pregunto si otros nos denuncian a nosotros con sus acciones. Preguntémonos. Vamos a decir la verdad. Hay gente que no cree en Dios, que hace más denuncia y a nosotros nos tienen que avergonzar. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Y qué hacen por esto? Lo están haciendo ellos. Lo están haciendo ellos. Y yo los felicito y me alegra. Me alegra que Dios en su generosidad diga, bueno, si no se aviva la iglesia, lo van a hacer otros también, porque tienen corazón y porque sienten. Pero nos están denunciando nosotros, ¿eh? Para resumir, una comunidad valiente se mete en lío por convicción, utiliza el poder para bendición y tercero, denuncia con la acción. El próximo fin de semana vamos a continuar viendo parte de este texto porque nos quedan cosas sin decir que son muy importantes y vamos a agregar algo más que me parece también muy importante también. Pero les invito ahora a considerar esto, a cerrar sus ojos y vamos a... Mientras ustedes están con los ojos cerrados, les voy a invitar a que escuchemos una canción también.